El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron la barca a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto que acabamos de leer, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, nos encontramos con el relato de la cooptación de los primeros discípulos por parte de Jesús. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, estos discípulos que comienzan a seguirlo después de este milagro, de esta pesca milagrosa que realiza el Señor. Pero para poder comprender un poquito mejor la dinámica que se da, tenemos que contemplar la escena. Jesús está enseñando en un lugar cerca de la orilla del lago, rodeado de gente, y se encuentra un poco incómodo porque la gente lo apretuja y le resulta difícil poder hablar y enseñar. Entonces ve que las barcas acaban de llegar, los pescadores están limpiando las redes, entonces se sube a una de las barcas, la de Simón, y le pide que se aleje un poco de la orilla y desde ahí hace su enseñanza. Cuando termina de hablar, le dice a Simón: Internate un poquito en el mar, que sería el lago de Tiberíades, el lago de Genesaret, como también se lo llamaba indistintamente, y echa las redes. Y Pedro le dice: Señor, estuvimos tratando toda la noche, estuvimos bregando toda la noche y nada. Pero bueno, como vos me lo decís, voy a tirar las redes. Echa las redes y tienen ahí una pesca formidable, que eran tantos los peces que sacaron que las barcas corrían el riesgo de hundirse. Cuando vuelven a la orilla, Pedro, asustado, le dice a Jesús: Aléjate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le dice: No temas, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y ellos, dejándolo todo, lo siguen. Ahora veamos la escena desde el otro lado, desde el lado de Pedro. Pedro está en la orilla del lago, llega después de una noche infructuosa de pesca, se ponen a limpiar las redes junto con sus compañeros y en eso Jesús se sube a la barca. Pedro seguramente había oído hablar de Jesús, lo había conocido, había tenido noticias de él y le permite subir a su barca y también lo ayuda alejándose un poquito de la orilla para que Jesús pueda hablar más cómodamente con la gente que lo rodeaba. Luego Jesús le dice: Internate un poquito más adentro.
Y Pedro le dice, bueno, pero estuvimos bregando toda la noche y nada. Pero Pedro acepta con fe la palabra de Jesús, acepta con fe la invitación de Jesús. Pedro era un pescador avesado, vivía de eso, era su oficio. O sea que él sabía lo que pasaba con los peces, conocía la dinámica de la naturaleza. Sabía que si no había nada, no había nada. O sea, que si la pesca no se daba era porque, bueno, las condiciones climáticas o las condiciones del fondo marino, etcétera, 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 no lo permitían. Pero así y todo, confía en la palabra del carpintero. Fíjense ustedes, el carpintero le dice al pescador cómo pescar. Pero Pedro lo acepta y echa las redes. Y ahí tiene lugar el milagro, una pesca extraordinaria. Ante eso Pedro se asusta y Jesús lo tranquiliza, le dice, no tengas miedo. Este no tengas miedo es una expresión muy común y muy usada en todas las vocaciones del Antiguo Testamento y las que se nos vienen del Nuevo. Porque lo primero que tiene o que experimenta la persona cuando entra en contacto con la divinidad es miedo. Pero Jesús lo asegura, le dice, no tengas miedo. Vení conmigo y vas a ser pescador de hombres. Y ahí Pedro, Andrés, Santiago, Juan, dejan todo y lo siguen a Jesús. Habían hecho una pesca tan importante que casi podían haber vivido unos cuantos días sin necesidad de seguir pescando. Pero no, lo dejan todo y van detrás de Jesús. Es decir, hay una dinámica de fe. Pedro, por fe, acepta que Jesús suba a la barca. Pedro, por fe, ayuda a Jesús en la predicación, alejando un poquito la barca y dándole más comodidad para que pueda hablar con la multitud. Pedro, por fe, echa las redes. Pedro, por fe, pesca una enorme cantidad de peces. Y esa es la dinámica de la vocación. La vocación es, antes que nada, un misterio de fe. Dios que llama, el hombre que responde. Pero para poder responder al llamado de Dios, necesitamos tener abierta la mente y abierto el corazón para poder experimentar en nosotros la interacción de Dios con nuestro corazón. Y Pedro tenía el corazón abierto. Pedro escuchó el llamado del Señor. Pedro respondió el llamado del Señor. La respuesta de Pedro es una respuesta de fe. Hoy en día el Señor sigue llamando, porque la vocación, cualquiera que ella sea, es respuesta a un llamado de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura, está metido en el medio de un montón de ruidos que no nos permiten escuchar, experimentar el llamado del Señor. No lo oímos porque estamos muy distraídos en medio de un montón de cosas que nos alejan de Dios. Y esto se da para el tema de la vida consagrada y se da también para el tema de la vida familiar, porque también la familia es una vocación de Dios. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo? Por un lado vemos que hay una gran preocupación porque hay pocas vocaciones a la vida consagrada. ¿Qué sucede? ¿Dios nos llama? No, Dios sigue llamando. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos muy distraídos. A veces estamos distraídos, a veces nos distraen, y muchas veces ese llamado es combatido, no tanto por aquel que lo recibe como por aquellos que rodean a aquel que recibe el llamado. ¿Cuántas veces vemos que los llamados a la vida consagrada son combatidos desde el seno de la misma familia o de la comunidad en la que esta persona vive? Se lo considera una locura. Bueno, en realidad
seguir a Cristo, abandonar todo para seguir a Cristo, en cierto modo es una locura. Pero es una locura de fe. Es abandonarse y confiar en las manos de Dios y en que Dios va a guiar nuestros pasos. Cuando un joven se encamina hacia la vida religiosa o hacia la vida consagrada, está dando un salto enorme y se está abandonando en las manos de Dios para dejar que Dios lo guíe. Pero los ruidos que nos rodean, los ruidos que constantemente están alrededor nuestro, nos impiden o nos dificultan escuchar ese llamado. Pero el Señor sigue llamando. Lo mismo pasa con la vocación a la familia. Fijémonos cómo la familia está siendo atacada, desde la desnaturalización del concepto de matrimonio hasta una cultura, una sociedad, un medio que pone cada vez más trabas o que hace que el matrimonio no sea visto con buenos ojos. Y donde hay una familia sólida desde la fe, una familia sólida que fundamenta su vida en el sacramento del matrimonio, esa familia es combatida, o es ridiculizada, o se convierte todo en una especie de paripé social que pierde de vista su sentido y pierde de vista su verdadera naturaleza, como la de consagrar ante Dios el amor humano. También el matrimonio es una forma de consagración. También la vida matrimonial es una vida consagrada a Dios en la familia y para la familia y por la familia. Y cuando esa familia se forma, muchas veces el gran ausente en el seno de esa familia es Dios, porque se ha reducido la práctica religiosa y la práctica de la fe a un fenómeno tan excesivamente privado que los esposos o la familia, padres e hijos, no rezan juntos, no se dirigen juntos a Dios, o los padres no enseñan a los hijos a conocer a Dios. Entonces, esa crisis vocacional general que vemos en nuestra sociedad, tanto de la vocación a la vida consagrada como de la vocación a la familia, tiene su comienzo en esta crisis de fe, en esta falta de sentido, la falta de estos sentidos que nos permiten escuchar o atender el llamado de Dios. Si nosotros miramos las estadísticas, vamos a ver que no solo han disminuido las vocaciones a la vida consagrada, sino que también han disminuido los matrimonios. Y en los últimos 40 años el número de matrimonios se ha venido en picada. Y aún así, cuando tienen lugar y se realizan, a veces parece como si tuvieran fecha de caducidad. ¿Cuántos religiosos, cuántos sacerdotes entran en crisis después de un determinado número de años, después de un determinado tiempo, y ya no encuentran sentido a su consagración? ¿Cuántos esposos entran en crisis después de un determinado número de años y ya no encuentran sentido al seguir juntos? Entonces, en vez de superar las dificultades, se produce la deserción, se produce la huida. Y las dificultades no se enfrentan, las dificultades se huyen. Y esa no es la idea, porque cuando el religioso se consagra, dice para siempre. Cuando los esposos proclaman su amor ante el altar de Dios y piden la bendición para su matrimonio y para esa nueva familia que están formando, también dicen para siempre. Y para siempre es para siempre. No es mientras nos encontremos bien, mientras todo vaya bien, mientras no surjan dificultades. Tenemos que hacernos un
un buen replanteo de nuestra vida, de nuestras opciones, de nuestros valores, y pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, abrir los sentidos del alma para oír el llamado del Señor, para escuchar lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros, para llevarlo adelante de la mejor manera posible, para fortalecernos con la palabra de Dios, para fortalecernos con la gracia de Dios a través de los sacramentos, para vivir realmente una vida de fe que nos permita reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.